Y si una noche mientras observas el cielo, descubres que algo también te está observando a ti. Esta es la historia de un hombre que aseguró haber tenido un encuentro que cambió su vida para siempre. Su nombre era Enrique Castillo. Durante años relató experiencias que, según él, demostraban que la humanidad no estaba sola en el universo. Pero uno de sus relatos más inquietantes ocurrió una noche que comenzó como cualquier otra. El cielo estaba completamente despejado. Era una de esas noches en las que las estrellas parecen multiplicarse en la oscuridad. Castillo solía pasar tiempo observando el cielo. Para él, el universo siempre había sido un misterio fascinante. Pero aquella noche, algo llamó a su atención. Según contaba, aquella noche el cielo estaba tan claro que parecía un océano infinito de puntos luminosos. La Vía Láctea atravesaba el firmamento como una nube brillante, y el silencio del campo era tan profundo que podía escuchar el viento moviéndose lentamente. Castillo había salido a observar las estrellas, algo que hacía con frecuencia. Siempre decía que mirar el cielo le producía una sensación extraña, como si algo estuviera esperando ser descubierto. Pero esa noche algo ocurrió. Entre todas las estrellas apareció una luz que no estaba ahí antes. Al principio parecía insignificante, solo un pequeño punto blanco como cualquier estrella lejana. Pero después comenzó a moverse. No siguió una línea recta, no parpadeaba como un avión. Se desplazaba lentamente, deteniéndose por momentos, cambiando de dirección, como si estuviera observando el terreno desde lo alto. Castillo sintió un escalofrío y entonces ocurrió algo que jamás olvidaría. La luz comenzó a descender, primero lentamente, luego cada vez más rápido, hasta quedar suspendida sobre un terreno cercano, apenas unos metros del suelo. En ese momento, según su relato, el ambiente cambió por completo. El viento desapareció, los insectos dejaron de hacer ruido. Era como si el tiempo mismo hubiera quedado suspendido por unos segundos. La luz se volvió más intensa y entonces pudo ver la forma del objeto. No era solo una luz, era una nave. Tenía una forma ovalada, como una superficie metálica tan lisa que parecía hecha de un solo material desconocido. Su estructura reflejaba la luz de las estrellas de una forma extraña, como si su superficie no perteneciera a ninguna tecnología conocida. La nave flotaba en silencio absoluto, ni motores ni vibraciones, solo una presencia imponente suspendida en la oscuridad. Entonces ocurrió algo aún más extraño. En la parte inferior de la nave apareció una abertura. No se abrió como una puerta normal. El metal simplemente se separó, como si el material pudiera moverse por sí mismo. Desde el interior descendió una especie de rampa hecha de luz. No parecía sólida, pero tampoco transparente. Era una superficie luminosa que tocó el suelo con suavidad. Castillo decía que en ese momento sintió algo imposible de explicar, una sensación en su mente. No escuchó ninguna voz, pero de pronto apareció un pensamiento que no parecía ser suyo. Era claro, directo, una invitación. Durante unos segundos dudó. El miedo era real, pero también lo era la curiosidad. Y finalmente comenzó a caminar. Cada paso que daba hacia la nave hacía que la luz se volviera más intensa a su alrededor. Era como si el aire mismo estuviera cargado de energía. Cuando llegó al pie de la rampa, levantó la mirada al interior y decidió subir. Al entrar, la primera sensación fue de silencio absoluto. No había motores, no había sonidos. El interior de la nave estaba iluminado por una luz suave que parecía provenir de las paredes propias. No existían lámparas visibles. Todo el lugar parecía formar parte de una sola estructura. El material de las paredes era imposible. No era metal, pero tampoco piedra. Su superficie tenía un brillo sutil, como si reaccionara a la presencia de quienes están adentro. Entonces los vio. 3 figuras estaban frente a él. Eran humanoides, pero claramente diferentes, más altos que un ser humano promedio, delgados. Sus movimientos eran lentos y perfectamente coordinados. No parecían caminar, parecía más bien que se desplazaban ligeramente sobre el suelo. Sus rostros eran diferentes de describir.
Sus ojos eran grandes y oscuros, reflejando la luz del interior de la nave. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió después. Uno de los seres se acercó, no abrió la boca, no emitió sonido alguno, pero en la mente de Castillo apareció una imagen. Era como si sus pensamientos estuvieran siendo reemplazados por ideas que vienen de otra conciencia. Vio estrellas, planetas, sistemas solares enteros moviéndose lentamente en el vacío del espacio. Era como observar el universo desde una distancia imposible. Una idea comenzó a formarse en su mente. La humanidad observa el cielo buscando respuestas, pero apenas está comenzando a hacer las preguntas correctas. Castillo decía que en el centro de la nave apareció algo aún más impresionante. Una esfera luminosa flotaba en el aire. Dentro de esa esfera podían verse galaxias enteras girando lentamente. Era como si estuviera viendo una representación del universo desde el interior de aquella nave. Los seres le transmitieron una última idea, una idea que lo acompañaría el resto de su vida. La vida existe en muchos lugares, pero cada especie debe aprender por sí misma antes de comprender el verdadero significado del universo. Después de lo que parecieron solo unos minutos, los seres indicaron que debía regresar. Castillo descendió nuevamente por la rampa luminosa. Cuando volvió a pisar el suelo, miró hacia arriba. La abertura de la nave comenzó a cerrarse lentamente. El objeto se elevó, primero unos metros, luego más rápido hasta convertirse nuevamente en un pequeño punto de luz en el cielo, y finalmente desapareció entre las estrellas. El sonido del viento regresó, los insectos volvieron a escucharse, la noche volvió a ser como antes. Pero Castillo siempre decía que después de aquella noche comprendió algo que jamás olvidará. Cuando miramos al cielo buscando respuestas, tal vez no somos los únicos que estamos mirando.